Notivisión Podcast. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros amigos y seguidores de nuestro Notivisión Podcast. Como siempre, empezando una nueva semana y escogiendo algunos temas que podrían servirnos para la polémica, para la investigación, para el debate, para una conversación sin duda alguna. Gracias a todos ustedes por seguirnos permanentemente y por el apoyo. Hoy con el especialista en fenómenos paranormales, Jones Uribe, que nos acompaña. Le damos la cordial bienvenida. Jones, un placer. Gracias, César. Como siempre es un gusto tocar estos temas interesantes para el podcast de Notivisión. Seguro que sí. Hoy vamos a abordar este problema que seguramente a ustedes les ha pasado. Nos ha pasado, sí, ¿por qué no? Hablamos de los fenómenos del sueño. Vamos a hablar específicamente de dos, los cuales los hemos preparado. Uno de ellos las pesadillas y el otro que tiene un nombre muy particular, al que le cambiamos el nombre permanentemente, ¿no es cierto, Jones? Hablamos de la parálisis del sueño, o también conocido vulgarmente como se te subió el muerto. Vaya. Una connotación bastante interesante en lo popular, Sí. pero que tiene que ver con las paransomnias. Según la clasificación del CIE-10 y todos los tratados que hablan de las enfermedades del sueño, esto es todo tipo de trastorno que ocurre mientras un sujeto está durmiendo. A ver, parálisis del sueño. ¿Cómo podríamos describir la parálisis del sueño? Vamos a explicarlo de un modo bastante sencillo para que también la audiencia entienda de qué trata esto y que le pasa al 99.9% de la población por lo menos una vez en la vida. A ver. Estamos durmiendo, la fase REM de sueño, cuando entramos en la profundidad y obviamente estamos descansando. Ya. Lo que pasa acá es de que estamos en una fase tal de relajación que tendemos a conectarnos con otro tipo de connotación, otro tipo de universo, que es el universo onírico, quiere decir de que sale todo de nuestra cabeza o lo que pueda reprimirnos o algo parecido. Tiene mucho que ver acorde con lo que guardamos por dentro. El subconsciente se activa acá, en lo que pasa en el sueño. En esta fase, lo correcto es no recordar lo que uno sueña. Lo correcto es no recordar, porque es como una especie de escáner lo que pasa en tu cerebro, la fase REM de sueño, y es como que se está procesando todo. Un descanso reparador es que tú no recuerdes qué soñaste una noche anterior. Un buen síntoma, Pero además. es lo correcto. Pero ya al recordar por algo que te ha angustiado, algún tipo de suceso, ya se entiende como pesadilla. Es interrupción, obviamente, en el sueño, que es la paransomnia más conocida. En los 70s inclusive ha llamado mucho la atención porque bastante gente moría inexplicablemente al dormir. Eso fue lo que a Wes Craven le ha inspirado a crear al personaje de Freddy Krueger y la saga de películas que ya las conocemos, Pesadilla en Elm Street. Obviamente en el suceso de que mucha gente por la angustia en la pesadilla se empezaba a colapsar. Ahora, Entonces, ¿qué siente esa persona que está durmiendo cuando hablamos cuando hablamos de la parálisis del sueño. Lo que pasa con la parálisis, que es otro tipo de paransomnia, es cuando una persona entra en una fase tal de relajación que los sentidos se agudizan, tu cuerpo se pone rígido y no te puedes mover. Y al estar en esa fase de conciencia, en esa otra conciencia que es a la que ingresamos, pueden liberarse los ecos del pasado de un lugar. Cuando me refiero a ecos del pasado, estoy hablando de energías conscientes, de fantasmas, de demonios u otro tipo de perturbaciones que pueden estar en una habitación. Me explico. Obviamente, en la fase más común y lo que le ha pasado a mucha gente, César, es que están durmiendo y de por sí despiertan de golpe y se sienten rígidos. Claro, No o sea, puedes hablar. sientes que no puedes hablar, no puedes moverte. Exacto, no me puedo mover y es una desesperación. Exacto, entonces no sabes qué hacer y sientes que algo o alguien te está tocando la espalda, está encima de ti, te está asfixiando. Pero ¿qué es demás. realmente? ¿Estás durmiendo o estás despierto? Estás ambos, despierto y durmiendo. Pues en parte estás en la realidad, pero tu organismo queda tal rígido que no te puedes mover. Es porque tu cuerpo entró en una fase completa de relajación. Ahí se puede dar otro tema que vamos a abordar en otro podcast, que sería los viajes astrales, es decir, el desdoblamiento, o te da la parálisis de sueño. Entonces te quedas totalmente rígido, no te puedes mover, y si hay energías conscientes, fantasmas en el lugar, van a perturbarte, van a molestarte y tendrás contacto con estos. ¿Cómo se manifiestan estas entidades? En las habitaciones generalmente hay espejos, hay televisores con pantalla plana y demás que son como reflectores, como un espejo. Entonces las entidades buscan un lugar, un portal de donde salir. El espejo siempre ha sido un portal de conectividad. Entonces salen por el espejo y es donde te empiezan a molestar tanto esto como los gusanos astrales, entre otros. ¿Cómo denominamos? ¿Qué son las entidades a las cuales te refieres? Tipos de energías del bajo astral.
Fantasmas, demonios, si queremos entenderlo de un modo más coloquial. Nosotros llamamos en visión paranormal energías conscientes, porque hay una comunicación con estas entidades que buscan decir que están presentes, pero generalmente esos ecos del pasado se liberan a ciertas horas y por ciertas etapas y pueden molestar a un durmiente. Eso en el caso de un fantasma se querrán comunicar, y un tipo de demonio o entidad oscura perturbará, asfixiará, lastimará o puede vejar sexualmente a un durmiente. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? Porque la persona que está durmiendo tendría un tipo de energía particular, eligen, digamos, a sus víctimas, o es algo casual. Eligen a la víctima y también es casual. Si la habitación, el lugar donde está mi casa, ha sido en el pasado un cementerio, un lugar donde ha ocurrido algún crimen, algo que guarda una huella histórica paranormal, esta se va a presentar en el lugar. Puede ser que mucha gente vive en alquiler, en anticrético, y siempre está migrando de domicilio en domicilio. Entonces no sabemos si ese lugar ha sido un cementerio antes. Quién sabe si ha jugado Ouija en el lugar. Quién sabe si ha muerto una persona ahí trágicamente o con mucho dolor de enfermedad. Y todos esos ecos del pasado se quedan ahí porque el fantasma es territorial. Entonces va a buscar manifestarse. Ponte el caso hipotético, en lo más grave, que alguien haya jugado Ouija en esa habitación. Entonces, ¿qué entidades habrán liberado? De todo tipo. Y esa liberación de entidades son las que van a empezar a molestar y perturbar al durmiente. Entonces, el durmiente simplemente está cansado, está relajado, pero entra a esa fase donde puede ser perturbado por esas entidades. Ahora hay diferentes tipos de entidades, las que buscan comunicarse, que serían los fantasmas, o también puede haber incubus o sucubus, que estos son fantasmas de origen sexual. Me explico. El incubus es un fantasma varón, varón que ultraja sexualmente a una mujer durmiente. Como en la película del Ente, sí. Es el mismo caso. Pasa eso. Y el sucubus es una entidad mujer, femenina, que ultraja sexualmente a un varón durmiente. Entonces, por eso es de que muchas de estas personas al despertar amanecen con equimosis, lo que llamamos vulgarmente chupones, otro tipo de marcas o arañazos, o tuvieran la sensación de que tuvieron un acto sexual. Obviamente duerme en el sueño, uno pareciera que lo sintiera, pero sin embargo es atacado por esto. Recuerdo que hace muchos años, César, hemos atendido un caso en torno a una muchacha que había practicado la Ouija y tenía constantes ataques de este tipo de incubus. Es bastante molestoso porque estos fantasmas es como que se enamoraran de la persona. Si digamos uno tiene un incubus, un sucubus en casa, ponte que yo tenga un sucubus y yo llevara a mi novia a mi casa. Pues con seguridad que mi novia y yo vamos a pelear en el lugar, vamos a discutir y no pasarla bien en ningún sentido. ¿Por qué? Porque esa energía es una mujer, está enamorada de mí, actúa como una mujer celosa y es como que incita a un ambiente vibratorio que repelga a esa mujer. ¿Y cómo frenas, digamos, este comportamiento que puede ser probablemente hasta desapercibido por algunas personas? Claro. Pero sí tienen pesadillas, sí tienen parálisis del sueño, etcétera. Hay muchas maneras de prevenir tanto los ataques de los incubus y sucubus como también de los gusanos astrales, que son otro tipo de energías o parásitos que están por el lugar y que también buscan perturbar al durmiente, que es otro concepto que le llama la metafísica. Lo que recomendamos en primera instancia es usar un ritual básico de magia blanca, una tijera abierta y un cuchillo en forma de cruz bajo el colchón. Eso se aplica, César, con los bebés. Al aplicarlo con los bebés o niños no bautizados, estos con esto pueden dormir tranquilamente. Pasa lo mismo con los adultos. Tendrían un sueño, una conciliación de sueño profunda. También se recomienda tapar los espejos o estas conectividades con el lugar. Eso, digamos, como un factor preventivo. Si esto no funcionara, ya buscas investigadores paranormales a que hagan un despacho. Jones Uribe, especialista en fenómenos paranormales, nos acompañó en esta oportunidad. Jones, queda pendiente otro podcast en el cual abordaremos otras temáticas. Muchas gracias. No, conmigo el gusto, César, de tocar estos temas tan interesantes, mucho más en un mes tan místico como es octubre. Fantástico, muchas gracias amigos a ustedes por habernos seguido. Como siempre, volveremos en cualquier momento con más información en Notivisión Podcast. Hasta la próxima. Notivisión Podcast.